Hola chicos, bienvenidos una vez más a Huancayo Contribuye. Mi nombre es Meli Guaitín-Nostroza y en esta oportunidad hablaremos sobre rentas de primera categoría, también conocidas como rentas de capital. Si tuviste ingresos provenientes de arrendamiento y subarrendamiento de predios, cualquiera sea su monto, te encuentras obligado al pago del impuesto de primera categoría. A continuación te daremos a conocer qué otros tipos de ingresos también se encuentran dentro de este tipo de renta. En primer lugar tenemos el alquiler de predios. Los predios se consideran las casas, los departamentos, los depósitos, las cocheras, entre otros. En segundo lugar tenemos el subarrendamiento de predios. Se produce cuando una persona que ya alquiló un inmueble y ésta la vuelve a alquilar a otra persona. Las mejoras. Es cuando, por ejemplo, tú alquilas una vivienda, pero para tu comodidad tú decides construir una nueva habitación. Produce este tipo de renta cuando el dueño no te retribuye ningún gasto por dicha construcción. En cuarto lugar tenemos la cesión de inmuebles. Se quiere decir cuando tú alquilas un automóvil. Por último tenemos la cesión gratuita de predios. Esto se genera cuando, por ejemplo, tú tienes un familiar y te alquila una habitación o una vivienda. Se genera cuando tú no le pagas ningún gasto por arrendamiento. Tú vives ahí gratuitamente. Cálculos de rentas de primera categoría. Cálculo mensual. Debemos tener en cuenta que existen dos pasos para poder calcular. El paso más corto, o lo que la mayoría suele usar, es aplicarle la tasa efectiva del 5% al monto del alquiler, obteniendo como ello el monto a pagar por conceptos de impuesto de rentas de primera categoría. Cálculo anual. Teniendo en cuenta que los ingresos brutos se determinan sumando la totalidad de ingresos por este tipo de renta obtenida durante todo el año, a ello se le deduce el 20%. Como resultado se le llama la renta neta. A esto se le aplica la tasa del 6.25, teniendo como resultado el impuesto anual de primera categoría. También puedes abreviar este tipo de procedimiento aplicando el 5% al ingreso bruto, como ya lo explicamos anteriormente en el cálculo mensual. Debemos tener en cuenta que los pagos directos mensuales realizados durante el año se descuentan del impuesto anual resultante y en caso exista saldo del impuesto, debe regularizarlo conjuntamente con la declaración anual. Para poder entender un poquito mejor acerca del cálculo mensual y anual de las rentas de primera categoría, a continuación vamos a resolver un pequeño caso práctico de este tipo de renta. Nos dice que la señora Jacinta López tiene un inmueble en San Pedro, el cual alquiló de enero a diciembre del 2019 a Francisco González por la suma de 1.500 soles. El valor del predio según Autovalú es de 250.000 soles. Nos pide determinar el impuesto mensual, asimismo el impuesto anual de primera categoría. El primer paso para poder empezar el desarrollo es recordarnos de nuestra formulita que ya mencionamos anteriormente, que es la renta bruta, que son nuestros ingresos, a ello deducirle la tasa del 20%, obteniendo nuestra renta neta. Asimismo, a la renta neta aplicarle la tasa del 6.25%, obteniendo nuestra renta mensual. El segundo paso es extraerle los datos que ya tenemos en nuestro caso práctico. Ahí nos dio que el monto del alquiler mensual es de 1.500 soles. El valor del autovalúo es 250.000 soles. A ello vamos a calcular la renta mensual y la renta anual. Cálculo mensual, de enero a diciembre. Monto del alquiler es de 1.500 soles. A este monto le vamos a deducir el 20%, que son 300 soles. Entonces, restando estos dos montos,
nos va a dar nuestra renta neta, que es de 1.200. Entonces nuestro pago cuenta es el 6.25% de 1.200, que nos da 75 soles. El pago mensual de enero a diciembre será 75 soles por cada mes. Entonces el pago anual saldría multiplicándola este monto por 12 meses, de enero a diciembre, y nos va a dar 900. No debemos olvidar este monto, ya que nos va a servir para poder regularizar o no al final del periodo. El tercer paso es realizar una comparación de la renta ficta, que es del 6% del autovalúo, y la renta real, la cual vamos a elegir la mayor. Empecemos. La renta ficta es 250.000 aplicándole el 6%. Nos va a salir 15.000 soles. La renta real, que es igual al monto del alquiler por los 12 meses, nos va a salir 18.000. Por lo tanto, vamos a elegir el mayor. Es el 18.000, la que está de rojito. Entonces, nuestra renta anual lo vamos a hallar en base al mayor, que es 18.000. A ello le vamos a deducir el 20%, que sería 3.600 soles. Restando estos dos montos, nos va a dar nuestra renta neta, que es 14.400. A este monto le vamos a aplicar el 6.25%, que nos va a dar 900 soles. Nuestro último paso es determinar el pago a regularizar. Como ya sabemos, el impuesto anual es 900 soles y el pago a cuenta realizado también es 900 soles. Entonces no hay ningún pago a realizar en nuestro casito práctico, pero no siempre va a ser así. Puede resultar que en otros hechos va a haber pagos a regularizar y lo vamos a regularizar en nuestra declaración anual. Declaración y pago. En cuanto a la declaración y pago mensual por predio, cabe recalcar que en ningún caso el importe del alquiler podrá ser inferior al 6% del valor del predio según su autovalúo. Se declara y se paga el impuesto dentro del plazo de vencimiento previsto en el cronograma de pagos mensuales, de acuerdo al último dígito de RUC de cada declarante. La obligación se mantiene aun cuando el inquilino no haya pagado el monto de los alquileres, salvo causal expresa de resolución de contrato notarial. En caso de recibir pagos adelantados, el pago del impuesto se puede hacer de forma inmediata. Declaración anual. Como ya sabemos, cada año la SUNAT emite una resolución que fija quiénes son los obligados con un calendario especial. Esto lo hace en el periodo marzo-abril. Debemos tener en cuenta que la declaración y pagos de las rentas de primera categoría se puede realizar mediante dos modalidades. La primera mediante internet o mediante de manera presencial ante los bancos. Ahora, ¿qué pasa si yo no realizo la declaración ni el pago mensual o anual correspondiente? Pues cuando una persona que tiene rentas de primera categoría no presenta la declaración, asimismo no realiza el pago correspondiente a un arrendamiento, ya sea de un bien mueble o un bien inmueble, pues incurre en una infracción tributaria. Esta infracción se encuentra prevista en el numeral número 1 del artículo 176 del Código Tributario, específicamente en la segunda tabla. La multa que le corresponde es el 50% de la UIT. Si presenta la declaración, es decir, subsana la infracción antes que la SUNAT le notifique que incurrió en una infracción tributaria, se le aplicará una reducción respectiva del monto de dicha multa. Hay dos, el 90% y el 80%. El 90% se le aplica cuando subsana la presentación del formulario, en este caso el 1683,
y efectúa el pago correspondiente de la multa. A la multa establecida se le aplica el 50% de la UIT y a esta rebaja señalada sobre la diferencia, que es el 10%, se le incluirá los intereses moratorios que le hayan generado hasta la fecha de pago. Esto exactamente el 0.04 de interés diario. El 80% se le aplicará cuando subsane la presentación del formulario 1683 y asimismo efectúe el pago de multa, pero con posterioridad. Esto ha sido todo por hoy en cuanto a rentas de primera categoría. No se olviden en seguirnos en nuestra página oficial de Facebook. Estamos como Huancayo Contribuye, y en nuestro canal de YouTube también como Huancayo Contribuye. Muchas gracias.